Buenos días comunidad, yo soy Sadia Herrera, bienvenidos a mi canal y hoy estoy para darles 7 tips de esta maravillosa y bonita planta palo de Brasil o palo de agua, como usted la conozca. Esta bonita planta de interior que tanta colorido y tan bonita se ve dentro de casa. Y voy a iniciar con el tip número 1, los riegos. Bueno, esta plantita es importante regarla dentro de casa lo suficiente para que tenga buena humedad, pero para que no se encharque, para que no se sature. Y esto lo haremos, al menos yo lo hago así, 2 veces por semana. Pero antes de hacerle el segundo riego, vamos a revisar siempre que no esté húmedo todavía el sustrato. Si ya se está secando, lo podemos volver a regar. Si vemos que aún mantiene la humedad, nos esperamos tantito para alargarle los riegos y que ella no se afecte y no se encharque. El tip número 2 es el sustrato. Esta planta lleva un sustrato suelto, poroso, que se pueda airear, que drene bien. Normalmente se utiliza fibra de coco, humus de lombriz para que esté muy bien nutrido, perlita. Y si usted no ha visto mi video de sustrato, voy a dejar link acá y al final del capítulo puede ir a verlo para que vea cómo lo hago. Entonces, el tip número 3 es revisar las plagas y los hongos que pueda tener nuestro bonito palo de Brasil. Para los hongos les recomiendo que usen fungicida Previcur de la marca Bayer. No es comercial, simplemente es el que uso preventivo para eliminar cualquier hongo que haga daño a nuestra plantita. Entonces, lo otro que podemos hacer es pulverizar en las hojas para limpiarlas con agua, ya que como están en el interior de la casa pueden verse dañadas. Entonces, esta plantita, tip número 4, esta planta al ser de interior requiere estar cerca de una ventana, necesita tener abundante luz. No puede estar en un baño, en lugares oscuros, sino que necesita verdaderamente claridad muchas horas al día. Entonces, tip número 5, los fertilizantes. Bueno, la vamos a fertilizar una vez al mes con un fertilizante, el de su agrado, que esté balanceado para que mantengan este bonito verdor de sus hojas y esté saludable. Muy bien. Tip número 6, el macetero. El macetero que usemos, en este caso ahorita la vamos a cambiar, debe tener un buen drenaje, debe de tener muchos orificios para que el agua no quede encharcada, no se sature la planta, sino que drene correctamente. Entonces, el tip número 7, y mientras le cuento de este tip que es el de la reproducción, voy a trasplantarla, porque esta la acabo de comprar para hacerle el video y para que usted la viera. Pero requiere, cada vez que usted compre una plantita, la cambie de macetero. Casi siempre ella ya ha alcanzado su nivel máximo de raíces y necesita nuevo espacio. Por eso, para que crezca sana, la vamos a cambiar de macetero y revisar el estado de sus raíces. Ver que no esté ninguna podrida, que no presenten plagas, en fin, una revisión más de cerca. Esto con el fin de que su plantita le dure mucho tiempo dentro de casa. Entonces, en lo que la trasplanto, le comento que esta plantita, una de las maneras de reproducirla es por esquejes. En este caso están muy cortos, por eso no voy a cortar y hacer una nueva planta de esquejes, sino que me voy a esperar. Pero ya he hecho anteriormente videos de cómo se genera una planta desde esqueje, así que voy a dejar link acá
aunque sea con otra planta, funciona igual. El sacar esquejes de una planta o de otra es bastante similar. Así que este video le puede servir mucho si usted quiere saber cómo lo hago. Entonces vea, he quitado, voy a soltar y vemos que realmente tiene muy pocas raíces. Esta es otra forma de reproducirla. Ellos han cortado este tronco de una planta madre y lo que haríamos con los esquejes, ellos lo han hecho con el tronco completo. Esa es la segunda manera que usted pudiera generar una segunda planta. Ya que esta crezca, la corta y este nuevo tronco lo siembra como un esqueje y ella va a generar raíces. Le dejo link otra vez acá para que no se pierda cómo lo hago. Realmente tiene muy pocas raicitas, pero pues está saludable la planta, se ve bien. La vamos a volver a plantar. Hemos dejado este sustrato porque lo veo que está bien, es rico en hojas y lo voy a mezclar con mi sustrato que está abajo, que es el que ya le conté, que trae perlitas. Y he dejado link acá. Oigan, también les voy a dejar un link a mis fertilizantes orgánicos o fertilizantes naturales, que también le puede servir mucho para esta plantita. Vamos a sembrarla con cuidado para no lastimar las raicitas. Una vez que está ya sembradita, nada más le voy a poner, ahora sí, piedritas decorativas. Esto es a gusto. A mí me gusta, como la voy a tener en interior dentro de casa, para que no salpique el agua cuando la riego. Otra cosa del riego que se me estaba pasando. Cuando es invierno debemos reducir el riego. Siempre revisando que ya el sustrato necesite ser regado, que está sequito. Pero si en tiempo de calor lo regamos 2 veces por semana, en invierno solo vamos a regar 1 vez por semana. Ahora bien, si esta plantita la tenemos en el exterior, vamos a tener que revisar más seguido el sustrato. Si está seco, vamos a aumentar el riego 3 veces por semana porque significa que hace mucho calor y que se seca muy pronto nuestra plantita. Y es lo que no queremos, que se sequen porque empieza a perder estos lindos retoños. Y esta es una brevísima intervención porque quiero mostrarles este bonito tejido, este bonito muñeco que hice en mi otro canal. Dejo link acá. Quien no lo sepa, tengo un segundo canal donde hago manualidades y quería presentárselo. Entonces, si cree que le gustó, vaya y eche un vistazo a todos los trabajos y los proyectos que tenemos. Entonces, les espero también en el otro canal. Si van, déjenme un comentario y díganme que lo vieron en este canal para saber que estamos aquí y allá. Bye. Lindos retoños. Entonces, amigos, espero que les haya gustado este video, que si tienen alguna duda me dejen un comentario y con muchísimo gusto voy a contestarle, que me regalen un like si les gustó y si les sirvió, y les dejo de este lado la bolita para suscribirse a mi canal y activar la campanita para que YouTube le avise de todos mis videos, y de este otro lado le dejo otros tips sobre plantas que seguramente le van a servir. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera, bye.